¿Qué es Roma? ¿Qué han escuchado de los romanos? ¿Ya? ¿Se acuerdan que la última vez dijimos que han escuchado de los griegos? Ahora, ¿qué han escuchado de los romanos? ¿Qué saben de los romanos? El Coliseo. Ya el Coliseo, ya, No ¿qué había hacían ido en el el nombre. Coliseo? Alguien. Peleaban. Peleaban ya. Bien. ¿Qué más? Sé que son de Italia. Son de Italia. Perfecto. Los romanos nacen en lo que sería la península itálica. Muy bien ahí. ¿Qué más sabemos de los romanos? Ahí, en esa parte, enviaban varios guerreros para que se pelearan mientras la gente veía. Claro, era como un circo, ¿ya? Donde iban Si los no, esclavos. peleaban contra leones. Los esclavos iban a pelear contra leones, entre ellos mismos. Eran Profe, los números y algunas formas de escritura también pueden ser los de los números, romanos. ya, números romanos, sí, que se utilizan, siguen utilizando muchas veces. ¿Matemática? No, los números romanos, solo ¿se acuerdan que en quinto básico lo estudiamos? Que yo le hice una prueba sobre eso. B y punto, ¿cómo se decía 5? ¿Cómo se decía 6? ¿Cómo se decía 1? Los palitos. ¿Se acuerdan los números romanos? ¿Ya? Tenían el ejército, tenían un gran ejército, ya también, y se me corrió la N ahí, era civilización romana, pero así me di cuenta. ¿Ya? ¿Qué más sabemos de los romanos? Ya han dicho el ejército. ¿Qué idioma hablaban los romanos? ¿Cómo, profe? ¿Qué idioma hablaban los hablaban? romanos? ¿Sí? ¿Qué idioma? Sí, griego. ¿no? No lo sé. ¿Italiano? No, ya no, pero ¿Latino? Eran un ahí imperio. ahí va más o menos el Víctor, está chuntándole. Eran un imperio, dijo él también. Pero va el Víctor chuntándole. ¿Qué dijiste? ¿Qué idioma? ¿Latino? Latino, ya, pero no se llama latino el idioma, se llama ¿Latín? latín, ¿ya? A ver, ese podríamos decir que es uno de los grandes legados de los romanos que hasta el día de hoy tenemos, ya, en latín. De hecho, el español, el francés, el portugués y el italiano son idiomas que derivan del latín, tienen como base. Entonces, por eso nosotros podemos entender más fácil, si lo escuchamos a lo lejos, a un italiano que a un inglés, que son totalmente diferentes su idioma. Tienen como palabras base del latín, el español, el portugués, el francés. Ya, son lenguas que tienen su origen en el latín, entonces de repente comparten mismas palabras, tienen la misma forma de ordenar. No sé si han escuchado alguna vez a un italiano hablar, que de repente le entendemos una palabra, o le entendemos algo, ¿no? Así. Profe, pero Idioma yo igual romano. he visto a por ejemplo, a estadounidenses que hablan inglés y también mezclan un poco el español. ¿Cómo que se me olvidó? Se me cortó un poquito. Dijo que los ingleses se Solo nada más. para que nos escuchen. Profe, Tiene tapado el micrófono, creo. Sí, Camilo. Tienes tapado el micrófono. profe. Es que se Pero me un poquito. escucha así porque estoy enfermo. Ah, y ahora sí, habla. Después toma, pero un poquito que hable el Camilo para esto. Yo también he escuchado ingleses que se les mezcla un poco el español. Ah, pero eso es que el idioma inglés es Esos bastante son diferente puertorriqueños, más que a lo todo. que es, si nosotros vemos inglés, a lo que es un idioma que tenga derivado del latín, que nazca del latín. Tienen palabras diferentes, estructuras diferentes. Pero en cambio nosotros vemos los idiomas que derivan del latín y son muy parecidos a lo que es estructura, algunas palabras se parecen. ¿Ya? Y ahora en día, Roma es como un centro de atracción, porque se paga para verla, si no me equivoco. Roma es una ciudad gigante actualmente. Centro A ver, turístico. el Tomás quería decir algo antes, que no me acuerdo. Tomás quería decir, a ver. Tomás, Que, profe, el teatro, por lo que sé, se ocupaba para varias cosas como satisfacer a los reyes, matándose entre sí la gente y todas esas cosas. el Coliseo. Sí, Claro, el Coliseo podemos ver cómo se utilizaba, era como un circo. ¿Ya? Y después vamos a ver cómo los emperadores iban ahí a satisfacer su entretención, etcétera, etcétera. ¿Ya? Un circo, pero más sangriento. Claro, mucho más sangre. Entonces, nosotros vamos, objetivo de hoy es un poquito caracterizar el territorio romano y introducir lo que es la civilización romana. ¿Ya? A ver, Roma. Teniendo en cuenta que Roma fue una ciudad, primero que todo, una ciudad fundada en la península itálica. ¿Ya?
Por eso antes el David dijo que estaba en Italia. Roma es una ciudad que está fundada en la península itálica, pero pasó de ser una pequeña ciudad, un pequeño pueblo, a ser la capital de uno de los imperios más grandes que ha existido en la historia. Se llamó el Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Que Roma, pasando de una pequeña ciudad a un gran imperio, influenció a todos los pueblos que había conquistado. De hecho, ¿se acuerdan del Mediterráneo? ¿Ya? El mar Mediterráneo. Sí. Estaba acá. El territorio que de alguna forma logró dominar el pueblo romano abarcó todo el mar Mediterráneo. Prácticamente Roma rodeó lo que fue el mar Mediterráneo. Es decir, dominó parte de África, parte de Asia y parte de Europa. Para que veamos lo grande que fue el Imperio Romano. ¿Ya? A ver, ¿dónde queda la península itálica? ¿Alguien lo puede señalar acá? ¿La ven o no? Sí, yo sí, profe. Ya. Levante la mano. Yo sí lo veo, profe. ¿Quién la ve? Levante la mano ahí con las reacciones. ¿Nadie la ve? Ya, el Jaime la ve. Víctor, David. Ya, y los demás no la ven. Ya. Acá está la península itálica. Acuérdense que una península es como una isla que está unida al continente por una manga de tierra, por un brazo. ¿Ya? O podríamos decir que es como una salida de la tierra hacia el mar. Y aquí vemos, por ejemplo, la península de los Balcanes, y acá vemos la península itálica, donde dice Italia, ahí. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como la península itálica. Y en esta península nace la ciudad de Roma, y nace la civilización romana, que después va a ser un gran imperio que va a controlar prácticamente toda Europa. ¿Ya? En esta península. Aquí lo voy a marcar. Ahí. ¿Ya? Se ve como una botita. No sé si se dan cuenta que es como una botita. Ahí está el pie. Y aquí está el taco. Y ahí se ve. Es una península. ¿Ya? Mucha gente le dice bota, y la bota itálica, pero es una península, no le digamos nunca así. ¿Ya? ¿Tiene forma de bota? Sí. ¿Ya? Pero ahí, para que ubiquemos siempre la península itálica. Es muy importante esta península porque está prácticamente al medio del mar Mediterráneo. Ya habíamos hablado de la importancia que tenía el mar Mediterráneo en todas las civilizaciones, porque era como un gran lago que estaba entre el medio de los tres continentes. Y la península itálica está en medio de este mar. Entonces va a obtener muchos beneficios a lo largo de su historia. No solamente sobre cuando era un imperio romano o cuando estaba Roma, sino que más adelante también. ¿Ya? A ver, ¿cuándo nace Roma? Principalmente en el siglo VIII a.C., ¿ya? Un conjunto de aldeas latinas, que era un pueblo que se ubicaba en la península itálica, se unieron para hacer esta ciudad al lado del río Tíber. ¿Ya? A ver, fue muy importante porque esta civilización se desarrolló gracias al Mediterráneo y prácticamente controló todo el Mediterráneo. ¿Ya? Controló prácticamente, incluso ellos le decían el Mare Nostrum, porque era como el mar nuestro. Prácticamente ellos dominaron todo el Mediterráneo y expandieron sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida a todos estos pueblos, ¿ya? Que también los romanos habían sido muy influenciados por los griegos. Se convirtió en tercermundista, por decirlo así. ¿Cómo? Se convirtió como en una civilización tercermundista. Los romanos no, los romanos fueron una gran civilización, ¿ya? De hecho, controlaron a todos los pueblos que estaban alrededor del Mediterráneo, ¿ya? Y a ellos le implementaron su forma de pensar, su forma de vida, sus ideas, ¿ya? Y después vamos a ver que todos esos pueblos van a adoptar, y también vamos a tener nosotros, porque de esos pueblos de los romanos, los pueblos europeos fueron muy influenciados, y después los europeos vinieron a América y influenciaron a los americanos. Entonces también tenemos parte de un legado de ellos. ¿Ya? A ver, la península itálica. A ver, la península itálica es una península que se caracteriza por su relieve montañoso y por tener numerosos ríos, ¿ya?
Los más importantes son el río Tíber, que fue donde se ubicó la civilización romana, principalmente donde nació la civilización romana, Roma, y el río Po. Y aquí los podemos ver los dos. Ahí está el río Po, que está al norte de la península itálica, y el río Tíber, ya que el río Tíber sigue subiendo por allá, pero aquí está. Y ahí vemos que está Roma. Y aquí hay una foto del río Tíber actualmente. ¿Ya? Son ríos bastante grandes, ¿ya? Y ya hemos hablado de por qué estas civilizaciones siempre estaban alrededor de los ríos, ¿ya? ¿Por qué es importante que estas civilizaciones estuvieran alrededor de los ríos? ¿Qué Para pasaba? los recursos, Para los recursos, ¿ya? Siempre muy importante eso. ¿Ya? Esto les permitió comercializar, ¿ya? Hacer agricultura, ¿ya? Los ríos son muy importantes, ¿sí? También navegar por estos ríos, ¿ya? Y ahí está Roma. ¿Lo ven ahí o no? Actualmente sigue existiendo la ciudad de Roma, que es la capital de Italia. ¿Ya? ¿Ven Roma, cierto? Que estoy intentando marcárselos. Sí. Ahí, Roma. Está al lado del río Tíber. Claro, ahí está el río Tíber, ahí está Roma. Ya. Puedo avanzar. Voy a avanzar entonces. Ya. Por otro lado, yo les dije que era una zona muy montañosa. Y ahí van a haber dos cadenas montañosas que van a estar en la península itálica. ¿Ya? Están los Alpes, que están al norte, ahí los vemos, estos que son azules, los Alpes van a estar, ¿ya? Y de norte a sur ellos van a tener los Apeninos. La península itálica va a estar de norte a sur, atravesada por los Apeninos, ahí los vemos, que serían estas cadenas montañosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Roma estaba por acá, ¿cierto? Por acá estaba Roma. Sí, un poquito más arriba según yo. Sí, un poquito más arriba diría, porque tampoco tenían salida. Sí. Acá, Ahí, ahí estaba Roma, ahí y yo vi que estaba Roma. acá estaba el río, ¿cómo se llama el río? Ah, lo de la punta de Tíber. la norte. Y Tíber. empezaba con T. ¿Ya? ¿Y cómo se llama este río que estoy dibujando ahora? Po, El Po, ya que Po. no se van a olvidar de ese río, ¿cierto? Que es muy fácil No, no se acordarte de nos ese va a río. olvidar, creo. ¿Qué? No creo que se nos vaya a olvidar. el nombre Creo que más el nombre es muy difícil. complicado para que se nos olvide. Espero que no. Ya, pero ahí estaba, así se ubicaba Roma, y de hecho, alrededor de Roma había más montañas. No era que puse una montañita acá para que pudieran verlo, pero había Era como, muchas montañas. se O sea protegía por que- montañas, por decirlo así. Que Roma estaba como... Estaba rodeado de montañas, es como si hubiese un hueco justo en donde estaba Roma. Exactamente. Como los muros. Como Y ahí vamos a muros. explicar también porque... Eso les beneficia en fortaleza, ¿eh? Y además, sí, eso, iba a decir que Los tornados. ayuda en fortaleza, protegerse. Y aquí vemos también un poquito un mapa ya más de lo que serían las cadenas montañosas. Ahí están los Apeninos, lo vemos ahí, esos Apeninos. Y acá están los Alpes, ¿ya? Ahí podemos ver las cadenas montañosas que van a existir, ¿ya? ¿Qué recursos naturales tenían ellos? ¿Ya? A ver, los recursos naturales, gracias a sus condiciones climáticas, ¿ya? Un clima mediterráneo, ¿ya? Y su facilidad para cultivar por los ríos, les facilitó mucho lo que eran las labores agrícolas, ¿ya? Cultivaban cereales, vinos, olivos, ¿ya? Sí, a ver, aquí lo que dice acá voy a tomar el comentario que dijo antes de continuar, dijo el Jorge sobre la capacidad del humano para adaptarse. Claro, el humano siempre se adapta al territorio, ¿ya? Y eso es lo que hemos visto a lo largo de toda la unidad. Y como dice también el Tomás, evolucionan, se adapta al territorio, ¿ya? Acá los romanos se adaptaron al territorio, ¿ya? Y gracias a eso pudieron cultivar, ¿ya? Olivos, muchas frutas, pudieron de alguna forma cultivar cereales, tener pastoreo, era muy importante para ellos, ¿ya? Y también ellos utilizaron muchos recursos mineros, ya como era el hierro, el cobre, el plomo y el bronce,
Entonces acá vemos, por ejemplo, el oliva, hacían aceite con el aceite de oliva, ¿alguien lo ha visto? ¿El aceite de oliva? Ya, también está en Grecia y en Roma ese aceite. ¿Ya? Aquí vemos a alguien, un romano, que está con una armadura de todos los metales que han sacado, hierro, cobre, ya, bronce, y esto lo hacían para hacerlos en sus armaduras, sus joyerías. Ya, ellos tenían muchos recursos naturales, y los otros que no tenían, se los conseguían mediante el comercio. ¿Ya? Y aquí vemos lo que sería la península itálica. Entonces, si yo hago acá una línea, ¿qué estoy representando? ¿Cómo se llama este río? El río, ¿Sí? ¿Cómo se llama? Po, O Po, ya, a ver. ¿Qué es eso? Ese punto, Roma, Roma. Roma, Roma. Eso que estoy simulando, que no me salió muy bien. las montañas. Montañas. ¿Y cómo se llamaban esas montañas? Los Nadie sabe. Alpes. ¿Antes? los Alpes. eso. Los Alpes. Y la que voy a dibujar. Era como la frontera, profesa. Sí, podemos decir que era como una frontera natural que tenían. Y esto se llamaba los Apenienses, ¿no? Apeninos. ¿Ya? Entonces tenemos los. Casi. ¿Ya? Y aquí que voy a intentar dibujar acá. Ahí. ¿Cómo se llama ese río? Tíber. Tíber. Ya, o sea, las cosas que El río Tíber. hay que importar, esto importa mucho, aprenderse esa geografía, esos hitos geográficos, el río, donde estaba Roma. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo un mapa, por ejemplo, en la prueba, donde señalo un dibujo, por ejemplo, acá, ¿cómo se llama? Lo que esto Río es Tíber. Río Tíber. Ya, si yo hago esto, uy, qué feo, ahí sí. ¿Cómo se llamaría? Los Alpes. Los Alpes. ¿Ya? Alpes. Y aquí serían Profe, los Alpes, Alpes. Y serían los Apeninos. ¿Ya? Voy a borrar. Y el otro río de arriba era el más fácil, así que no se pueden olvidar de eso. ¿Y el río Tíber pasaba por abajo de la montaña? ¿O? Intermedio entre los valles. No es que sí haya sido siempre pura montaña, sino era una cadena montañosa. Habían cerros, es como un poquito los Andes nosotros que tenemos. O podríamos decir la cordillera de la costa. ¿Ya? Ya, ahí están los Alpes arriba y los Apeninos. Ya, el origen de Roma. Ya, como yo les dije en un principio, los que fundaron Roma fueron el pueblo latino. Ya, ¿quién eran los latinos? Un pueblo de origen indoeuropeo que tenían una lengua y unos que hablaban en latín y otros elementos culturales en común. ¿Ya? Principalmente eran de esta zona del sur de lo que sería la península itálica, y ellos llegaron a habitar Roma. ¿Ya? ¿Ellos dónde fundaron Roma? Al lado del río Tíber, alrededor de 7 colinas. ¿Ya? Entonces muchas veces a Roma se le va a conocer como la ciudad de las 7 colinas, porque estaba rodeada por 7 cerritos, 7 colinas. era ¿Ya? como protección. Tío, una Sí, se pregunta. puede tomar en cuenta eso también. Podríamos decir que era una zona. Santiago también es una zona que está rodeada de cerros. Pero no son 7, son muchos, pero Roma estaba rodeada por 7 colinas. ¿Ya? Y siempre vamos Una pregunta. a ver que cuando digan la ciudad de las 7 colinas, se está refiriendo directamente a lo que es Roma. Ahora, Jorge. ¿En qué se inspiraron los romanos en hacer su ciudad, en su casa? ¿En qué se inspiraron para hacerlas? Ellos tenían, ahí les voy a explicar, ellos tienen mucha influencia de los griegos. ¿Ya? Acuérdense que muchos griegos viajaban, hicieron muchas colonias por diferentes partes del mundo y los romanos tuvieron mucha influencia de los griegos, incluso en su origen. ¿Eran aliados? No es que hayan sido aliados, pero tenían influencia. ¿Ya? De hecho, su origen mitológico tiene que ver con los griegos. No sé si alguien se ofrece a leer este texto.
¿ya? Que es el origen mitológico de los griegos. Perdón, de los ¿Entero, romanos. profe? ¿Ya? Víctor, ¿quieres leerlo? Bueno, Ya. según la antigua tradición literaria, Roma fue un 21 de abril de 753 a.C., cuando los gemelos Rómulo y Remo fundaron la ciudad eterna Roma. Su Ya. fundación se basa en la mezcla de leyendas griegas y romanas. Conforme a esta, el griego Eneas habría arribado a la costa de Italia tras la caída de Troya, fundando una ciudad, Alaba Longa. Ya, está ahí. A ver, ¿se acuerdan que yo les dije que en la mitología griega había una guerra que se llamaba la Guerra de Troya? Estaba en un libro que era la Ilíada. Ya. El origen mítico de Roma supuestamente es una continuación. Cuando Eneas escapa de Troya, ¿ya? Escapa con su hijo y su padre, y llega hasta la península itálica, donde va a fundar una nueva ciudad, ¿ya? Que es una ciudad que se llama Alba Longa, que es como lo que sobró de Troya, volvieron a fundarla, podríamos decir, ¿ya? Y por eso también tienen parte de arquitectura griega, porque supuestamente también vienen de Grecia, ¿ya? El origen mítico. Ya. ¿Quién puede continuar, Víctor? ¿Continúas? ¿Quiere yo sigo? Bueno, a no ser que ¿qué otra persona quiere leer? Ya, Víctor, continúa. El último rey de la misma, Numitor, fue destronado por su hermano Amulio, quien además obligó a su sobrina a hacerse vestal. Sin embargo, el dios de la guerra, Marte, engendró en ella dos hijos, Rómulo y Remo, a lo que Amulio intentó matar. Continúa. Los gemelos sobrevivieron gracias a una loba que los amamantó, acabando con Amulio y destituyendo a su abuelo con el trono. Tras ello fundaron una nueva ciudad, Roma, en el lugar en el que la loba los había amamantado, el monte Palatino, tras una disputa por los muros de la nueva ciudad. Rómulo mató a Remo, dando apenado a la misma el nombre de su hermano muerto. O ¿Ya? sea, lo llamó como... Ya, entonces, volvimos a cuando se fundó la ciudad, como leyó el Víctor, y en esa ciudad hubieron muchos reyes, ¿ya? Hasta que finalmente habían dos hermanos, ¿ya? Numitor y Amulio era el rey, y Numitor destrona a su hermano y a su sobrina, que iba a ser como la reina, le hace hacerse una sacerdotisa, para así no poder tener hijos. Pero acá le ponen en el ámbito mitológico, que el dios Marte, que podría el paralelo en los griegos, el dios de la guerra, ¿ya? Engendró a dos hijos, Rómulo y Remo, y Amulio los intentó matar, ¿ya? Los abandonó y fueron recogidos por una loba, que los amamantó y sobrevivieron gracias a la loba, ¿ya? Después los niños crecieron, porque los encontró unos campesinos, crecieron, y fueron a donde su tío, lo sacaron del trono, pusieron a su abuelo en el trono, y ellos fueron a fundar una nueva ciudad, ¿ya? Donde los había encontrado la loba, ¿ya? Estuvieron intentando cómo iba a ser la ciudad, Rómulo y Remo discutieron por dónde iban a poner los muros, finalmente Rómulo mata a Remo, que era su hermano, y se está triste obviamente porque mató al hermano, y por su hermano muerto le pone a la ciudad Roma, ¿ya? Su hermano muerto Remo le pone Roma, ¿ya? Así, por eso se llama Roma en la ciudad. Ese es el origen mitológico, pero el origen histórico tiene que ver con lo que vimos acá, el origen de los pueblos latinos que llegaron a habitar esa zona, ¿ya? A ver, en la línea de tiempo romana, ya podríamos decir, Roma se funda en el 753 a.C. y tiene tres etapas, ¿ya? Tres periodos que los vamos a ir estudiando claramente, ¿ya? Principalmente vamos a estudiar lo que es la República Romana, pero tiene tres periodos, ¿ya? Del 753 al 509 es el periodo que se llama de monarquía romana. Del 509 a.C. al 27 a.C. se conoce como el periodo de República Romana,
Y del 27 a.C. al 478 después de Cristo se conoce como el Imperio Romano. ¿Ya? De hecho, no sé si ustedes han visto la historia de Jesús alguna vez. ¿Han visto la historia de Jesús? Él fue a Roma. No, él nunca estuvo en Roma, pero fue crucificado por los romanos. ¿Ya? Porque los romanos en ese tiempo tenían un imperio, controlaban gran parte de los territorios y también controlaban lo que tenía que ver donde había nacido Jesús. ¿Ya? Controlaban Jerusalén, controlaban esas zonas. ¿Ya? De hecho, para entender la vida de Jesús, tenemos que entender que él está viviendo regido por el Imperio Romano. ¿Ya? Hay que siempre saber eso. Estaban los romanos en el tiempo de Jesús controlando el territorio donde ellos estaban. De hecho, Jesús nace en Belén porque sus padres se iban a censar, porque el Imperio Romano había mandado a contar a los habitantes. Entonces sus padres se iban a censar y María está embarazada y en el camino nace Jesús. ¿Ya? Eso también es importante. El dato nomás que tengo. Ya. ¿Tío? ¿Sí? ¿Y cómo nació Jesús si no había ni un doctor para ayudarlo a que salga bien? Pues naturalmente, como antes también, cuando antes no existían los doctores, muchas veces hay partos donde Antes no hay creo doctor. que ponía a la ¿Ah? mujer en agua Mm, y la ayudaba. No sé cómo Pero sea. ¿cómo? Eso se Porque lo deberían preguntar a otra profe, a la profe de biología, debe saber cómo se hacían antes los partos. Ya puede ser. Pero que necesitan a alguien experimentado en hacer eso, porque si no, No uno de los dos va a necesariamente. morir, el bebé o la mujer por desangramiento. No, sí, acuérdense que es natural, también hay un parto natural, no necesariamente van a morir. Ya, volvamos a lo que es la organización social. Ya, ¿cómo se organizaban los romanos? Y aquí vamos a ver estratos sociales que existían. Ya, van a existir los patricios, que va a ser la clase alta, ya, de Roma, ya, va a ser la clase que va a dominar. ¿Qué? Nada, profe. Ya, eran las clases que dominaban, ya, tenían privilegios, era la clase alta de Roma, ya tenían privilegios políticos, judiciales, culturales, eran la clase con más dinero, ¿ya? Y después vienen los plebeyos, que era el pueblo en general, el que no gozaba tantos privilegios, ¿ya? Entonces, En vez de plebeyos parecen esclavos. no son plebeyos, son gente normal más que todo, ¿ya? Ahí no contenían Es derechos. como el pueblo. Ese era el pueblo, cuando nosotros decimos plebeyos era el pueblo, los que no tenían El privilegios, pueblo. ¿ya? No tenían derechos. Aunque la palabra plebeyo suena como esclavo, pero bueno, es el pueblo. Plebeyos podría servir más como sirvientes, pero no son esclavos, porque ellos sí tenían esclavos, ¿ya? Y ellos tampoco tenían derechos, pero tampoco eran libres, eran tomados como un artículo, como una posesión, ¿ya? Los esclavos existían y eran prácticamente un objeto de las personas que eran dueños, ¿ya? Si un patricio era un dueño de un esclavo, el esclavo le tenía que hacer caso en todo. Y ahí esos son los que mandaban muchas veces a pelear en Profe, Y el, profe, si no me equivoco, a Coliseo. los esclavos había solo una manera de liberarse, que era a través del Coliseo. O comprándolos. Sí, también algo comprándolos. parecido a preguntar, Pero profe. Comprándolos si también no- podrían haber sido. Si sí, la también gente está la podía cambiar manera de de que estatus luchan en social, el Coliseo. La gente se podía... No, porque eran sociedades donde si nacías plebeyo, siempre eras plebeyo. Las familias de patricios siempre eran patricios, eran nobles, ¿ya? Y los esclavos podían caer en esclavitud por deuda, ¿ya? Y después vamos a ver eso, porque esto de la idea de cambiar de estatus social no va afecta en un principio a lo que es el periodo de la monarquía, pero en el periodo de la república los plebeyos van a ir ganando más derechos cada vez más, ¿ya? Y nos queda uno, que sería la mujer, ¿ya? Que si bien la mujer va a ser muy diferente a la mujer en Grecia, ¿ya? A ver, en Grecia la mujer no tenía muchos derechos, ya no tenía mucha participación, sobre todo lo que era Atenas, en Esparta un poquito más, pero en Roma sí, la mujer aparece y tiene más importancia, ¿ya? Porque aparece en el ámbito político, ¿ya? Comparte la autoridad de los hijos, participa en la vida del esposo, en la vida pública del esposo, ¿ya? Entonces era muy importante también la mujer acá, tiene más importancia, ¿ya?
no tiene una importancia de compañera del hombre, pero Era una como pere- una máquina de crianza. a ver, tiene autoridad, no era una máquina de crianza, sino que también comparte algunos derechos con el esposo, tiene autoridad sobre los hijos, ¿ya? Sigue existiendo mucha discriminación sobre la mujer, pero comparado con Grecia, es muy diferente. No podría decir menor, pero es diferente. Son más libres ahora, por decirlo así. Un poquito más libre, tienen más poder que antes, ¿ya? El hombre sigue teniendo mucho más poder, una sociedad muy discriminadora contra la mujer, pero menos que los griegos, ¿ya? Ahora las mujeres tienen una vida pública, en Grecia no tenían vida pública, ¿ya? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Con esto cerramos ya lo que es Grecia, o sea, perdón, Roma, lo principal de Roma, la introducción a la civilización romana. Ya para la próxima semana empezar a ver lo que es el periodo de monarquía y el periodo de república romana, ¿ya? Vamos a ver un poquito lo que es la monarquía romana, y después vamos a ver la república, que es muy importante porque es el sistema político que va a influenciar más en el mundo, ¿ya? La idea de una república. Hasta el día de hoy existe esta idea de la república, ¿ya? Eso. ¿Tenemos alguna duda? ¿Ya? Lo voy a explicar un poquito la tarea. Profe, y lo que no tiene el libro. Los que no tienen libro, a ver, los que